decirlos, el primer evento que estamos presentando es el programa de investigación y extensión MIAFRO, y agradecemos también a la organización, a la extensión y al decanato de IDAE por el apoyo prestado para este primer evento del año 2013. Hemos pensado en 3 eventos, es decir, el primero más interno a la universidad con estudiantes de grado, docentes que nos acompañan, y en la agenda de hoy entonces tendríamos las presentaciones del profesor Alejandro Grimson, decano de IDAES, de los estudiantes de grado de Ciencias Sociales, Carlos Álvarez y Javier Núñez, de mi colega Karina Vidaseca de Sociología y la señora Jordi Ferreira de la parte de Antropología. También están invitados representantes de la organización de residentes en Argentina de la diáspora africana, especialmente senegaleses. Bueno, bienvenidos a todos a la universidad. Sé que hay también estudiantes de distintas carreras, así que es una alegría poder hacer este primer evento. Quiero decirles que, aunque después se puedan contar más detalles, esto surge como una iniciativa de estudiantes de la universidad que se acercan para traer una propuesta para generar un programa. Y a mí me parece que eso siempre hay que tenerlo presente y hay que recordarlo y contarlo, porque esa es un poco la idea, el espíritu que anima a la gestión de la Universidad de San Martín, que tiene que ver con que los estudiantes, los docentes de distintos ámbitos puedan acercarse, traer propuestas, conversarlas, buscarles la mejor manera para canalizarlas y poder llegar a concretarlas, como en este caso. En aquel momento fuimos trabajando conjuntamente para, digamos, fortalecer, digamos, la articulación de las preocupaciones y los objetivos de los estudiantes, de los docentes, y poder también, obviamente, ampliarlo hacia la sociedad, hacia la comunidad. Al mismo tiempo, me parece interesante registrar que, como parte de un proceso mayor, donde uno podría registrar cambios geopolíticos internacionales bastante relevantes, América Latina, Sudamérica y otras regiones del planeta están moviéndose en términos geopolíticos, en términos económicos, hacia una estrategia del tipo sur-sur. Creo que en ese sentido, digamos, hay un contexto muy distinto, porque todos sabemos que estamos hablando de aspiraciones, de deseos, de luchas de mucho tiempo, de más de un siglo, de muchos siglos, ¿no es cierto? Y en ese sentido vale la pena subrayar el hecho de que haya un cambio de contexto. Si ustedes leen algunos de los pensadores sociales argentinos, se van a dar cuenta de que la preocupación por pensar sur, por pensar sur-sur, por tratar de entender las realidades argentinas, latinoamericanas, las realidades del sur a partir de nociones que nos permitan interpretarlas de manera adecuada, es una preocupación antigua. Sin embargo, es una preocupación que sistemáticamente se intentó que cayera en saco roto. Sistemáticamente intentó ser denigrada en términos teóricos, en términos políticos, como una preocupación anacrónica, parroquial, provincialista, anticosmopolita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se consideraba que
verdadero pensamiento social venía desde Europa o desde los países centrales, y que todo intento por no aplicar de manera estricta ese pensamiento o esos sistemas de pensamiento a nuestra realidad estaba vinculado a nuestro atraso, a nuestra incomprensión, a nuestra dificultad por leer francés o inglés, o alemán o italiano. Cuando lo que encontramos es que en esos intentos lo que había y lo que es necesario rescatar son justamente búsquedas para poder entender realidades que no encajaban de manera perfecta en los diseños teóricos pensados para otras realidades. La culpa no es de aquellos que pensaron los problemas franceses o alemanes o ingleses o rusos o de donde fuera, sino que la culpa es de la pretensión de extender esos modelos explicativos al mundo entero, como si el mundo entero pudiera ser reducido a ciertos problemas clásicos. Por ejemplo, la cuestión de clase social tan discutida y tan enmarañada para las ciencias sociales, donde obviamente nadie está planteando, lo último que yo plantearía jamás sería que no utilicemos la noción de clase social. Lo que estoy diciendo es algo muy distinto. Estoy pensando en la línea que abre Chakrabarty, que es la línea de pensar cómo todos esos pensamientos, en la medida en que sean pensamientos críticos sobre esas realidades europeas o de los países centrales, son a la vez para nosotros indispensables y al mismo tiempo son inadecuados. O sea, nosotros no queremos dejar de dialogar con nadie, ni con ninguna teoría. A nosotros nos interesan todas las corrientes críticas que piensen sus propias realidades. Lo que no nos interesa es que esas corrientes pretendan imponernos a nosotros la manera en que tenemos que pensar nosotros nuestras realidades. Eso es lo que no vamos a aceptar, porque eso sería renunciar a nuestra propia capacidad crítica. Y también porque en ese diálogo que queremos, que pretendemos, sabemos que quizás hay debates que pueden darse en Brasil, en Sudáfrica, en Mozambique, en la India, en México o en Argentina, que también quizás alguna vez pueden iluminar problemas de los países centrales. ¿Por qué no? No porque nosotros pretendamos que ellos adopten nuestras perspectivas, sino porque quizás el conocimiento de otras realidades permite vislumbrar zonas de invisibilidad sociológica de esas otras realidades. Todos sabemos que estábamos hablando de que el problema de los problemas de las sociedades metropolitanas era la clase o la lucha de clases, y de pronto encontramos que muchos autores europeos dicen en los últimos 15 años que hay un nuevo fenómeno, que es que vivimos en la época de las migraciones. Pero eso lo dicen porque empezaron las migraciones desde el sur hacia los países centrales. Desde nuestro punto de vista, acá en el sur, las migraciones habían empezado mucho antes, porque en esta ciudad el 80% de los trabajadores en 1914 eran extranjeros. Para nosotros la época de las migraciones no es fin del siglo XX, es fin del siglo XIX. Pero además, como nosotros sabemos que las migraciones no empezaron cuando nosotros las pudimos detectar, sino que hubo migraciones durante toda la historia de la humanidad, nunca vamos a decir algo tan soberbio y grandilocuente como que cuando a nosotros nos toca que lleguen los migrantes es la época de las migraciones. Afirmaciones de ese tipo tienen que ver con una estética y una cultura teórica de la grandilocuencia. Y nosotros, desde nuestro lugar, queremos renunciar a eso y queremos rechazar la grandilocuencia, porque queremos entender situaciones concretas, aportar a procesos teóricos que no estén centralizados desde un lugar determinado.
todos sabemos que para una sociedad determinada, incluso para sus antropólogos, para sus sociólogos, para sus filósofos, en un momento específico hay zonas de invisibilidad. Si no, ¿por qué hace 200 años no se discutía sobre las desigualdades de género? ¿Cierto? ¿Por qué no se discutió durante tanto tiempo sobre las desigualdades raciales? ¿Por qué se reducía todo a una cuestión de propiedad o no de los medios de producción cuando entre los no propietarios no era lo mismo si era ciudadano blanco que si eras inmigrante africano? O sea, esas son zonas de invisibilidad, donde evidentemente no hay una sensibilidad teórica, interpretativa que permita detectar otras zonas de desigualdad que quizás son más agudas, que quizás son más graves, pero que no hablan el lenguaje hegemónico de la época, que están desplazadas respecto del lenguaje de los conflictos de una determinada época. Para dar un ejemplo, nosotros sabemos que hace 50, 60 años había prácticamente la misma proporción que hay hoy de inmigrantes de Bolivia y de Paraguay en la Argentina. Y sabemos que ellos participaban de la misma manera que participan hoy de muchos conflictos sociales, solo que no eran considerados bolivianos, eran considerados villeros, como todos los que vivían en las zonas de emergencia habitacionales de las áreas metropolitanas argentinas. Entraban en una categoría que eran los villeros. Y hoy esa categoría se ha deshecho y ahí aparecen los bolivianos, los paraguayos, etc. Y aparece un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la etnicidad, el lenguaje de la raza, etc. Que tiene aspectos enormemente positivos porque permite vislumbrar desigualdades que estaban silenciadas, invisibles, ocultas, y tiene aspectos negativos cuando se considera que esas identidades son las únicas que tienen sentido para esas personas, impidiendo visibilizar otras cosas, que es hasta qué punto personas con una y otra identidad étnica o racial tienen o están atravesando situaciones de sufrimiento análogas a otras personas con otras identidades, ¿cierto? O sea que sabemos que todo aquello que permite ver al mismo tiempo permite ocultar. Y lo que queremos es intentar no caer en ninguna de esas trampas, con las especificidades que tiene la historia de esta cuestión en la Argentina. ¿Es cierto? O sea, un país que se construyó sobre dos ideas sorprendentemente opuestas. Por un lado, este país es maravilloso, dice el mito, porque no hay racismo, y no hay racismo porque no hay negros. Esa es una afirmación que hemos escuchado hasta el cansancio. O sea, una afirmación racista que dice que no hay racismo. ¿Es cierto? Y por el otro lado, la afirmación de que todos los pobres y todos los marginados son todos negros. Donde la palabra negro tiene un significado peculiarísimo en el contexto latinoamericano porque se disocia de la ascendencia afro, ¿no? Incluso en esa apelación racista de, sí, es verdad que es rubio, pero es negro de alma, ¿no? O sea que de todas maneras, incluso allí donde la cuestión del color de piel se convertía en una imposibilidad total, se inventó ad hoc un concepto para persistir en una ideología racista que tenía además la peculiaridad de negar su propia existencia como tal. Entonces, en ese marco empieza a haber, desde el principio de la construcción del Estado-Nación, como ustedes saben, hubo dispositivos, incluyendo los censos, que contribuyeron a invisibilizar la diversidad y la heterogeneidad de la población argentina. Y cuando ahora los instrumentos estadísticos intentan visibilizarla, se encuentran, a mi juicio, y lo planteo para el debate, para la conversación, con situaciones disímiles. Por un lado, el censo del 2010 detecta 950.000 personas aproximadamente que se consideran a sí mismos como
indígenas o por parte de los pueblos originarios, o con alguna ascendencia indígena, ¿no? En una pregunta un poco ambivalente que si fuera leída exactamente incluiría más o menos la mitad de la población argentina, porque la mitad de la población argentina tiene alguna ascendencia indígena. Salvo que nos creamos el otro mito de que la Argentina es un país europeo donde todos descendieron a los barcos y son todos blancos. Pero para creerse ese mito hay que hacer una cosa crucial, que es ponerse, digamos, bloquear la vista y no mirar los colores de los cuerpos, ¿no? De los estudiantes de nuestra universidad, de los habitantes de San Martín, de los habitantes de la Argentina, no haber salido nunca de algún barrio blanco de la Argentina. Entonces, sin embargo, me parece que es interesante también registrar que los instrumentos estadísticos hoy no logran detectar toda la ascendencia afro que hay en la Argentina. Porque realmente da una cifra muy baja que no es verosímil. O sea, si bien uno reinterpreta las cifras sobre pueblos originarios diciendo, bueno, lo que están diciendo estas personas que dicen sí, es que se consideran a sí mismos como indígenas, el 2,4% de la población. Pero evidentemente hay muchas personas que tienen ascendencia parcial, mezclada en la Argentina, que cuando les hacen esa pregunta, ambigua también, porque tiene sus problemas la manera en que está formulada, y además las encuestas tienen problemas metodológicos en sí mismos, como sabemos en las ciencias sociales, evidentemente no registran como un dato relevante para sí mismos y para el encuestador esa ascendencia, y entonces da el 0,4% o algo por el estilo, que todos sabemos que es menor a la realidad que nos toca vivir, que es una realidad compleja, una realidad de mucha mezcla, obviamente, una realidad de blanqueamiento de los cuerpos a través de los dispositivos de hegemonía cultural, donde la condición del renunciamiento a la especificidad identitaria es crucial para ser aceptado como un ciudadano o ciudadana en igualdad de condiciones, y donde esos mecanismos siguen perviviendo y funcionando. Y ahí están las pruebas. Es interesante pensarlo de esta forma. Supuestamente en este país no hay negros, aunque la mayoría del país son negros, en el lenguaje, digamos, de que todos los pobres son negros. Supuestamente en este país a los negros los mataron a todos, en el sentido de que los afros murieron todos. O sea que no hay más. Lamentablemente, dirán algunos bien pensantes, no hay más, pero el problema es que sí hay. No es el problema, es la realidad, y es con lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos que fortalecer. Ahora, el presidente del Colegio Académico de la Universidad Nacional de San Martín, José Emilio Burucúa, uno de los eruditos más importantes de la historia de la cultura que hay en la Argentina hoy, tiene ascendencia afro. Y yo me pregunto, ¿cuántos estudiantes y docentes también, por qué no decirlo, de esta universidad tienen capacidad de registrar ese dato? Que a mí no me parece un dato menor, me parece un dato mayor. Es decir, que una de las eminencias más importantes que hay en estos claustros, que por eso fue designado por el Consejo Superior para integrar el Senado Académico, y que por eso mismo fue designado por el Senado Académico, es decir, por las máximas eminencias que tenemos, como el presidente del mismo, que tenemos el orgullo, que fue profesor y es profesor de IDAE, que dio maestría, es un creador de todo, crea incesantemente cosas, programas, formas de formación, archivos, investigación, o sea, es un constructor de universidad en todos los sentidos de la palabra. Él es una persona que tiene ascendencia afro. Entonces, lo que yo me pregunto es, cuando lo ven, ¿cómo hacen para pensar que es blanco descendido de los barcos? Es porque la forma en que miramos blanquea a los eruditos, por ejemplo, blanquea a
a las clases medias, blanquea, es la manera en que significamos nosotros los pueblos. Ahí tenemos un desafío para enseñar a mirar, y un desafío para enseñar a mirarse, un desafío para enseñar a pensar, y un desafío para enseñar a pensarse. Después, yo pienso esto, yo creo en la libertad hasta todas las consecuencias de la libertad, las que me gustan y las que puedan no gustar. Porque obviamente cuando los seres humanos son libres, obviamente hacen cosas que nos disgustan profundamente. Y cada uno será libre de hacer lo que quiera con su propia historia. Pero realmente ninguna persona puede ser libre en la ignorancia de su historia. La ignorancia nunca puede ser una condición de la libertad. Es el límite de la libertad. Entonces la posibilidad de multiplicar esto para que otras personas puedan aprender a mirar, puedan aprender a pensar, puedan aprender de las historias que nos rodean, en las que estamos inmersos, de las que somos parte, es un desafío mayúsculo para que realmente nuestra vida cotidiana, en la Universidad de San Martín, en el país, en la región, sea una vida más democrática, más igualitaria, no por querer ser iguales, sino por poder disfrutar de ser diferentes, de reconocernos de esa manera y de respetar y valorar esa diferencia. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Seguiría Carlos Tapia. Buenísimo. Bueno, nuevamente buenas tardes. La verdad que para nosotros esto es un orgullo poder comenzar a desarrollar concretamente un conjunto de acciones como programa universitario dentro de la UNSAM, una universidad que, como bien lo decía el decano, nos abrió las puertas, nos contuvo, y también junto con los profesores, ¿no? Con Karina y con Luisa, que también les agradecemos acompañarnos en esta iniciativa y formar parte de lo que es este proceso de un grupo de estudio y de extensión universitaria en afrodescendencia y estudios afrodiaspóricos. También queremos agradecer a los compañeros de extensión, que sabemos que Pía no pudo venir, pero está aquí la compañera Laura Casal, porque también ellos han brindado un granito de arena y en este tiempo de construcción nos han ayudado a poder a poder formarnos, a poder realizar estas actividades y sobre todo a poder proyectar el resto del año, así que vaya nuestro agradecimiento. Y sobre todo también a los compañeros de la agrupación Afro Yangon, porque son ellos con los que cotidianamente venimos construyendo esta historia, que es la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, la lucha contra la homo, lesbo, transfobia también, y todas las formas conexas de intolerancia. Un poco nuestro objetivo era compartir con ustedes lo que fue el desafío de la construcción de la visibilidad estadística, que tuvo que ver con la inclusión de la variable en el último Censo Nacional de Población, que, como bien lo decía Alejandro, tienen distintas tensiones, hay distintas maneras de poder interpretar inclusive el número y el dato final, y nosotros lo que queremos acá es contar parte del proceso, porque sí, lo que entendemos que la Argentina está caminando hacia un proceso realmente histórico de participación y de integración, y nosotros llevábamos casi 120 años que no se preguntaba en la Argentina si había en algún hogar una persona afrodescendiente o africana. Con lo cual, el poder lograr, a partir de la incidencia que tuvo el propio movimiento y la sintonía que tuvo obviamente el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que tiene que ver con esta política de gobierno de ampliar derechos, de recepcionar la pregunta, de trabajarla, fue realmente también un punto de inflexión en lo que es la historia del movimiento afroargentino y afrodescendiente en la Argentina. Sí poder decir que, la última vez que fue incluida una pregunta
que relevara la población, en este caso negra, fue en 1778 en el censo de Vertis, y hubo un segundo momento que no fue un censo nacional, sino que fue una encuesta que hicieron un conjunto de organizaciones sociales en el año 2005, donde ahí se estimó que la población afro en la Argentina podría ser más o menos 2 millones de personas. Para nosotros, digamos, el dato en sí, el número específico de cuántos somos, va a ser una construcción. Lo que sí entendemos que este dato que suelta el Censo Nacional es un piso que nos permite decir, bueno, hay una base y a partir de allí hay que poder trabajar y profundizar un poco en esto de qué es la identidad, qué es ser afrodescendiente en la Argentina de hoy. Entonces, para poder comentar algunas de las cuestiones, nosotros decimos que el movimiento afroorganizado ha logrado, justamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, poder trabajar en lo que fue la creación de la pregunta, que también fue un elemento de tensión, porque primero no había una expertise en las organizaciones sociales a la hora de entrar en la construcción de la pregunta y en relación al instituto. Si bien el instituto fue bastante abierto en lo que fue la construcción de la pregunta, nosotros entendíamos que sí no queríamos preguntar el concepto de negro, por esto mismo que bien subrayaba Alejandro, porque el concepto de negro en la Argentina estaba cargado de racismo, de discriminación, de cosa peyorativa, de una cuestión muy negativa, y sí entendíamos que había que reivindicar el concepto de afrodescendiente como un concepto amplio de identidad y que vinculaba a una matriz afro, a una matriz africana o a una identidad afrodescendiente. Pero también sabemos que la propia construcción de la pregunta deja, digamos, como algunos vacíos importantes. También poder decir que el movimiento afro se enfrentó también a un debate bien importante que fue la campaña de sensibilización, que no es un elemento menor. Para nosotros era tan importante incluir la pregunta en el Censo Nacional de Población como realizar una campaña de sensibilización, por esto mismo que comentaba Alejandro anteriormente. En la Argentina hay un preconcepto de que todos los negros murieron en las luchas independentistas y que no hay. Y también cuando se habla de negritud o de personas negras, se hace referencia exclusivamente al color de piel. No se trabaja el tema de la identidad, del blanqueamiento y de la propia mixtura étnico-racial. Pero sí entendíamos que teníamos que positivizar el concepto, ¿no? Así que bueno, ahí se generó un acuerdo de que se incluyera, ¿es usted o alguna persona de este hogar afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano, padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela? Lo que se intentaba, como ustedes escucharon, es buscar para atrás, no solamente pensar en la actualidad, sino que pudiéramos sacar a esta abuela afro del closet. Como bien lo decía Alejandro, acá cuando uno habla de su identidad, no, todos venimos de Italia, España, Europa, nada que ver con lo negro. A veces podemos pensar que sí, puede ser algún pueblo originario, porque bueno, no son tantos, pero en realidad el componente afrodescendiente o africano no. Y ahí hay una gran verdad, porque el problema es que si ser negro es ser villero, ser pobre, ser delincuente, estar sumergido en la marginalidad, ser un analfabeto, nadie quiere ser eso. Nadie quiere ser negro en esa concepción. Por eso entendemos que poder hablar, cuando se refiere a nuestra comunidad de afrodescendientes, es un concepto que reliva y sobre todo que, bueno, positiviza un poco, ¿no? Sobre todo para nuestros niños y niñas que sufren cotidianamente la discriminación en las escuelas. Entonces, al lograr el consenso junto con los técnicos del INTEC de la pregunta, lamentablemente enfrentarnos a lo que fue una mala gestión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque acá también hay que decirlo, el propio movimiento afro logró desde la cooperación española, vaya quienes nos estaban ayudando a decir, a financiar una campaña de sensibilización de 100.000 euros, justamente entendiendo esta cuestión de qué importante que era la realización de una campaña de sensibilización. Lamentablemente, por una mala gestión interna dentro del INADI, y con una tensión evidentemente que tuvo con las organizaciones de la sociedad civil, una denuncia pública que se hizo por esa no gestión o no cogestión con la sociedad civil afroorganizada, esa plata se devolvió y por lo tanto el único organismo público del Estado, obviamente, que hizo y que aportó a la campaña de sensibilización fue el propio INTEC. ¿Y de qué modo? Incluyéndolo en su pauta oficial.
este censo del Bicentenario, que incluía a los pueblos originarios, a las personas de la diversidad sexual, a los afrodescendientes y a las personas con discapacidad, en su pauta oficial rescataba cada uno de estos puntos. Así que esa para nosotros fue la única campaña oficial que visibilizaba que cuando el censista llegara al hogar iba a preguntar sobre la afrodescendencia. Mi compañero Javier se va a referir más específicamente a lo que son los datos y a la construcción bueno, obviamente del dato y de los resultados, así que yo voy a hacer un poco la cuestión más previa. Poder decir que sí, con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos pudimos participar de lo que fue la pequeña campaña de sensibilización en varias de las provincias de la Argentina. Esto para nosotros fue sumamente importante porque también hay que hablar de que los afrodescendientes no solamente estamos en la ciudad de Buenos Aires, sino que estamos distribuidos en todo el territorio nacional, y allí pudimos tener contacto con organizaciones y con directores de estadística provincial de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Tucumán, del Chaco, de Corrientes, de Catamarca, donde históricamente la población afro estuvo presente. Y eso fue un elemento bien interesante porque lo que a nosotros nos interesa también es empoderar a nuestra propia comunidad en su localidad y vincularla a lo que es el sistema, a lo que es las direcciones de estadística provincial. Así que eso hecho ese enlace, hubieron más de 150 afrodescendientes que participaron activamente en el censo, tanto como censistas, pero como también como jefes de radio. Tuvimos muy buenas experiencias, sobre todo en lo que fue en Córdoba, en Santiago del Estero y en Catamarca, donde varios compañeros afrodescendientes no solamente